7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado, el doctor Javier Flores Aguirre, jurista, analista político, que nos acompaña vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República está enfrentando nuevamente una crisis política, esta vez generada por una investigación de posible tráfico de influencias y venta de cargos públicos que salpica a su entorno de asesores ad honorem, en este caso de uno dedicado a asesorarle en temas bananeros, del señor Pons. Al momento es una investigación previa, no se conocen mayores informaciones. Habían 8 personas que fueron retenidas, posteriormente con medidas cautelares liberadas, y se está realizando la investigación respectiva. Se dieron allanamientos. El hecho es que esto afecta al presidente de la República porque una de sus banderas de presentación ha sido esta lucha contra la corrupción. Se creó una secretaría, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda la imagen del presidente de la República después de este suceso, mientras esto se aclara y se conoce en definitiva los responsables de esta aparente red de venta de cargos públicos en altas instancias del poder? Buenos días, bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Licenia, Alexis, toda la Saludos, audiencia. doctor. Pues una sospecha de corrupción adicional, porque han habido otros casos que han estado alrededor de la figura del presidente, señaladamente el tema de los Pandora Papers. Yo creo que es un tema que obviamente el presidente debe ser bastante cuidadoso al momento de seleccionar a sus asesores, y ciertamente la figura de asesores ad honorem parece ciertamente problemática porque puede dar lugar a este tipo de escenarios en que una persona que esté en ese cargo lo pueda utilizar para otros propósitos. En ese sentido, creo que es una alerta que tiene que tener el presidente sobre esas figuras, por un lado. Por otro, lógicamente hay que seguir las investigaciones del caso, ver a dónde conduce esto, qué tipo de responsabilidad tenían las personas a las que se ha indicado, otras personas que estén bajo investigación y que no han sido todavía involucradas en el proceso. Esos son temas pues que ya hay que dejar a la justicia que actúe. Lamentablemente nuestra justicia no es lo más confiable ni mucho menos, pero es el escenario que uno puede simplemente como ciudadano aspirar, que la justicia se haga cargo de este tema, que lo investigue a profundidad y que encuentre responsables. A estas alturas parece más una expresión de buenos deseos que realmente algo que vaya a ocurrir, pero en el campo de las sospechas de corrupción creo que ese es el escenario que hay que seguir, y el presidente tiene que tomar de esto alguna lección o alguna enseñanza acerca de la forma como ordena su gabinete o su gente cercana, su consejo de gobierno, sus personas de confianza. A la larga es muy importante tener eso muy bien ordenado y muy bien cuidado, que no sean personas que vayan a utilizar eso en beneficio propio. Lógicamente en el campo, en el Ecuador, eso es bastante complicado por la naturaleza de nuestra administración pública, pero sin lugar a dudas es lo que hay que buscar y lo que hay que aspirar como ciudadanos. Qué gusto saludarle al doctor Javier Flores. Este golpe, esta denuncia de corrupción, que además se conoce por una serie de intervenciones que hace la Fiscalía, doctor Flores, es casi inmediato a lo sucedido durante la última quincena de junio pasado. ¿Cómo queda el gobierno? Vemos además que el presidente Lasso aparece ya en una medición que me parece a mí además es bastante generosa. Lo ubica con 26 puntos, pero entre los 4 o 5 presidentes peor evaluados de la región. Ahora, con este golpe adicional y después de lo vivido durante los 18 días de protesta de junio, ¿cómo queda la imagen presidencial y a puertas adentro y de cara a los ciudadanos también? Yo creo que eso fue un gran desgaste, y básicamente por una razón fundamental. Yo creo que no ha sido un presidente para la gente, ha sido un presidente para su gente o para ciertas élites o para algún organismo internacional muy influyente. Principalmente ha sido un presidente muy de cosas contables, en teoría poner la casa en orden en términos financieros, que bueno, se supone que es un poco su área de experticia. Eh, pero ciertamente eso no basta cuando lo que tienes que hacer es administrar un país y satisfacer necesidades de una población. Eso no se hace simplemente arreglando cuentas, sino invirtiendo en sectores sensibles que han estado postergados en estos últimos años y señaladamente en este año, ¿no? Uno siente que la reactivación económica que pudo haber existido después del gravísimo periodo de pandemia no ha estado enfocado en satisfacer o en buscar ayudar a la gente que ha estado comprometida o en dificultades en estos tiempos.
Hay un estudio muy interesante, me parece que lo hizo la CEPAL, sobre la inversión social que han hecho algunos países de Sudamérica en sus ciudadanos, y Ecuador consistentemente es el que menos invierte en sus ciudadanos en periodos de pandemia, cuando más se necesitaba esa ayuda del Estado. En otros países invertían porcentajes importantes de su presupuesto en auxiliar a su gente en estado de necesidad. En Ecuador ese porcentaje creo que era del 0,4%, era mínimo, y era el más bajo de todos además. Entonces, realmente tenemos un país con muchísimas dificultades en términos de nuestra clase política, de la confianza que genera, de la dirección que toma sus políticas públicas, y eso es lo que creo que realmente, y esto último señaladamente, es lo que creo que le explota o que realmente le causa molestias y daños a la imagen del presidente y de su gobierno, ¿no? El hecho de no atender debidamente a la población que está en necesidad, que vive circunstancias muy, muy complicadas. Estas escenas desgarradoras para 200 empleos en una agencia pública, no recuerdo cuál, en Quito, cerca de 10.000 personas, unas colas inmensas. Eso es bastante decidor de la necesidad, de la desesperación de la gente por acceder a un empleo estable, por tener una ganancia que le permita sobrevivir. Este punto para mucha gente no es un tema sino de supervivencia, y eso es sumamente grave. Las circunstancias de pobreza y extrema pobreza que se han vivido, los números que se han manifestado en esos rubros en los últimos tiempos son muy, muy preocupantes, y la verdad no se ve un gobierno que realmente se preocupe al nivel que debería estarlo de acuerdo con esas estadísticas. Doctor Flores, usted mencionaba hace un instante que hay que esperar que la justicia haga su trabajo. Yo le pregunto hasta qué punto podemos confiar en que eso suceda, tomando en cuenta que la Secretaría de Comunicación en las últimas horas emitió un comunicado garantizando que en el gobierno no hay esta venta de cargos públicos. Pero yo recuerdo hace pocos meses al propio presidente de la República acusar a un grupo de legisladores de pedirle cargos públicos, de solicitarle incluso hasta dinero en efectivo. Recuerde usted cuando el presidente denunció a un grupo de legisladores de Pachacuti que estaría involucrado en este tipo de cuestiones aparentemente irregulares. ¿Hasta qué punto, se puede confiar en la Administración de Justicia y en que esto se esclarezca si el propio presidente de la República ha reconocido que le están pidiendo cargos públicos? A ver, lo que puede hacer el presidente o su equipo de comunicación es simplemente ponerle paños fríos al tema, ¿no? Eso es lo lógico que se puede esperar de ellos, y dejar que la justicia actúe, porque ciertamente es un tema que debería ser llevado a ese campo y analizado, estudiado y resuelto en ese campo. Ahora, la confianza que tenemos los ciudadanos en el sistema de justicia es casi nula. Yo creo que eso es bastante claro. Los ciudadanos muchas veces simplemente omiten acudir a la justicia porque no confían en ella, y en otras simplemente presentan procesos que luego se entrampan porque la justicia en este país es así, se demora, muchas veces es corrupta, y te piden cosas para avanzar en procesos. Eso es el día a día de mucha gente que trabaja en esos temas, y realmente es preocupante porque, claro, obviamente uno quisiera tener una justicia imparcial, una justicia honesta, una justicia impoluta que pueda resolver las cosas en derecho, pero la verdad eso no ocurre en el Ecuador, y ciertamente a uno no le queda como ciudadano sino esperar que sea la justicia la que resuelva estas cosas, pero como decía antes, son expectativas o aspiraciones que no necesariamente se van a cumplir. Estos casos se manejan con un tinte político, eso es indudable, no necesariamente se llevan simplemente por el lado del análisis jurídico, sino que tienen un componente, un peso político que es importante y que hay que analizarlo, y que ciertamente puede influir en el resultado. Saber qué va a pasar, pues ya no nos corresponde a nosotros decirlo, pero ciertamente que es preocupante que hayan estos temas de corrupción que estén ventilándose, y ciertamente es preocupante que haya una justicia que sospechemos que no sea capaz de investigarlos adecuadamente, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Ahora, Javier, yo le preguntaba hace un momento cómo queda de cara a la ciudadanía, y usted nos decía bien, haciendo una radiografía que me parece es muy precisa. Este no ha sido un gobierno precisamente que ha pensado en la ciudadanía, en la gente y de tales. Ahora, un año después, o 14 meses después, ocurre lo de junio, una protesta de 18 días, con todas las consecuencias que nos dejó, esta develación de este caso de corrupción que
de comprobarse, involucraría a gente muy cercana al presidente Lasso, no solo funcionarios ad honorem, sino amigos personales suyos, y una asamblea que se convierte ya en un espacio en donde el gobierno no tiene mayor margen de maniobra, porque perdieron el control, ¿no? Perdieron no solo la presidencia con Jory el 31 de mayo anterior, sino pierden las 2 vicepresidencias, del control del CAL, y se consolida por lo menos momentáneamente una mayoría muy interesante, más de 80 votos que fueron los que votaron por el 130, ahora fue elegida Marcelo Holguín con 90, Pereira con 93, vicepresidente, no voy a mencionar la elección de Torres porque él fue elegido incluso con los votos de Creo, y ahí digamos que los socialcristianos nuevamente demuestran que para la política son bastante camaleónicos, pero ¿cómo queda también? Mucha cinturita. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo queda el presidente con un parlamento en donde no su bloque, que ha demostrado además no tener muchas luces, empezando por quien lo dirige, cómo queda también el presidente en su relación con la asamblea? Bueno, lo que has descrito es una situación de derrota, en primer lugar, porque tenía un escenario favorable y ahora ya no lo tiene. Así que eso es una pérdida. Ciertamente es una relación que ha sido muy tirante desde hace mucho tiempo, no es algo novedoso. Yo creo que la tiene bastante complicada porque él ha dicho que puede gobernar casi que prescindiendo de la asamblea. Según creo que dijo, un 90% de las cosas podría hacerlas sin ella. Yo creo que eso es fantasía pura, pero si él cree que podría hacerlo, debería demostrarlo, porque tiene un año de atraso en hacer verdad de sus declaraciones. Y lo que siento es que es un escenario que en algún momento debería terminar por agotarlo al presidente. Quiero decir, en algún momento el hecho de querer tener un programa de gobierno, un proyecto, unas políticas públicas, alguna propuesta que quiera avanzar y que sea evidentemente rechazada en el legislativo por la forma en que se ha diseñado ahora su CAL y por la animadversión que eventualmente tiene allí el presidente y su gobierno. Yo creo que en algún momento lo va a orillar al presidente a tomar una decisión de patear las cosas hacia adelante, porque este estado de inercia, este estado de no poder moverse, de no poder, es como un rey ahogado, es como un tipo que no puede hacer absolutamente nada porque está bloqueado por todos lados. Y siento que eso lo va a orillar a él a tomar una decisión que tal vez no la pensaba, sino como de última ratio, y que va a llegar el momento de ello, que es la muerte cruzada. Para mí es una posibilidad que él tiene, y ahí sí realmente de gobernar más o menos a su gusto, porque tendría los controles de la siguiente asamblea y los eventuales controles de una corte constitucional que de buenas a primeras aparece como una aliada o como una amiga del presidente de la República. Entonces, ese escenario sí podría darle a él un periodo de gobierno bastante amplio en su capacidad de gestión, por lo menos por un tiempo limitado. Pero creo que va a ser, desde su perspectiva, mucho mejor jugar esos 6 meses y hacer realidad lo que realmente quiera hacer, que estar sometido a los rigores y a las presiones y a las restricciones que le va a imponer una asamblea que no es anuente, que no es colaboradora de su proyecto. Entonces, eso lo hemos visto hacer ahora, o sea, se ha consolidado ante nuestros ojos. Creo que para Lasso también queda meridianamente claro que es un escenario adverso y que, bueno, va a tener que lidiar con él, va a tener que probarlo, va a tener que ver cuál es la capacidad que tiene su ministro de gobierno para poder gestionar allí, para poder acercarse a sus ex compañeros asambleístas y lograr persuadirlos de que el gobierno tiene buenas propuestas para la gente. Pero si no logra ese escenario y realmente queda entrampado cualquier tipo de proyecto del gobierno, yo creo que el presidente Lasso en algún momento, hastiado de las circunstancias y en vista de la inamovilidad del panorama político, va a tomar la decisión de patear el tablero y generar esta muerte cruzada que le daría a él la posibilidad de hacer lo que la Asamblea eventualmente le va a empezar a negar, y la ha negado ya de manera recurrente en los últimos tiempos. Entonces es un escenario bastante posible ese, porque creo que a la larga el presidente no va a querer someterse a esta inamovilidad que seguro se va a presentar en estos días.
Doctor Aguirre, ¿hasta qué punto, doctor Flores, hasta qué punto esto se puede concretar, tomando en cuenta que, por ejemplo, el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, no descarta insistir, por ejemplo, con la reforma laboral y la ley de inversiones, y anticipa ya que podría trabajar con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática? Y hemos visto el comportamiento, por ejemplo, del Partido Social Cristiano cuando se intentó aplicar el artículo 130, y de la Izquierda Democrática, pues ni qué hablar, ¿no? Ya hemos visto también cómo se comporta y del lado de quien se pone un amplio sector de la Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional. O sea, esa mayoría móvil, esa mayoría coyuntural podría no durar mucho. Sí, yo creo que en la Asamblea las cosas están bastante movedizas para el presidente. No, no es que tiene un escenario favorable, incluso sus alianzas son bastante de quitipón. El caso del socialcristianismo, que realmente, como recordábamos hace un rato, tiene bastante cintura y sabe moverse en esos escenarios. Por un lado va a aparecer como aliado, pero cuando tenga la oportunidad de clavar un puñal por la espalda, pues seguramente lo hará. O sea, en ese sentido que no se espere mucho de ellos como aliados tampoco. Creo que juegan un juego diferente al que el gobierno quisiera que jueguen. Pero en todo caso, creo que sí hay una posibilidad para el gobierno con la muerte cruzada de llegar a un escenario más favorable. Eso para mí es bastante claro porque el escenario que se plantea en la Asamblea, con todo y ocasiones como generando estas mayorías con la derecha democrática, como se le ha dado en llamar ahora, que realmente tiene menos de izquierda que en cualquier otro momento de su historia, creo. Y con el PSC, pues, podrán funcionar por un momento, pero más adelante yo creo que van a registrar eventuales problemas y eso es lo que ciertamente creo que va a generar esta crisis que me parece que se está cocinando. Las elecciones seccionales, Javier, las elecciones seccionales podrían ser quizás ese espacio que le brinde oxígeno al gobierno. Pregunto esto ¿por qué? Porque podría darse que, tomando en cuenta la dinámica que es distinta, ¿no?, de una elección de alcaldes, prefectos, a una nacional, una presidencial o legislativa, esto le va a permitir al gobierno como acercarse un poco más a esas organizaciones que han estado como marcando distancia, y además recomponer de alguna forma también el mapa político de Ecuador, ¿o no? ¿O las seccionales no les preocupa tanto en el gobierno? Yo creo que debería preocuparles porque realmente puede generar apoyos muy importantes. Estoy seguro que estaría, por ejemplo, muy interesado el gobierno en ganar Guayaquil o en obtener Guayaquil y cesar con el reinado de 30 años que va a cumplir ahora en agosto el Partido Social Cristiano. Me parece que tiene que apostar en algunos lugares que son importantes y va a hacer apuestas. No sé qué tan decididas, tan abiertas en su proyección, en su gestión. No sé qué tan fuerte sea el apoyo del gobierno a ciertos candidatos, pero por lo menos tras bastidores se ve que están moviendo frutas. En Guayaquil se habla mucho de la alianza, creo, con Jairala y Centro Democrático. Exacto. Por ejemplo, eso es algo que está ocurriendo ahora y que vamos a ver cómo se manifiesta en la arena política, porque ciertamente, como digo, el tema PSC creo no es necesariamente un tema, uno pensaría que son aliados naturales, pero como digo, juegan juegos distintos y ciertamente eso le puede generar algún encontronazo en las campañas, porque el candidato del gobierno es distinto al candidato o a la candidata del partido que está gobernando la ciudad desde hace tanto tiempo. Más allá de eso, también hay otros candidatos que también ingresan en lucha. Lo interesante en este caso, por primera vez en la historia, creo, del PSC, uno encuentra que tiene muchos rivales que son de su propio palo, de su propio partido. O sea, gente que salió de su partido y ahora compite contra ellos o va a competir contra ellos en elecciones seccionales, ¿no? El caso de Cristina Reyes, de Nicolás Lapenti, eventualmente César Ron, Andrés Buchmer, Úrsula Strange. Hay algunos casos de personas que salieron del partido porque ya no vieron posibilidades allí. Yo creo que ya están viendo que el barco se hunde, que está llegando son los últimos vestigios de un naufragio y ahora ya ven una oportunidad en otros lados. Y eso simplemente es un síntoma de lo que está ocurriendo a la interna del partido y lo que te dice es que es uno de los momentos más débiles del socialcristianismo dentro de Guayaquil incluso, ¿no? En general como estructura, pero dentro de Guayaquil en particular, uno siente que es uno de los momentos más débiles de su organización política y estoy seguro que el gobierno quisiera capitalizar eso. Vamos a ver
cómo le sale la jugada, pero estoy seguro que ¿Y va a ser allí qué oportunidad va a tener para ganar en algunos lugares importantes? ahí qué oportunidad pueden tener o podrían tener, doctor Flores, por ejemplo, la candidatura de Aquiles o la candidatura de Marcela Guiñaga? Yo creo que tienen unas posibilidades inéditas en la medida en que creo que nunca habían tenido un rival que estaba tan golpeado como el PSC. O sea, el PSC en este momento es menos fuerte de lo que era en cualquier otro momento de la historia, tal vez salvo el año 2009, que tuvo una performance bastante, 2008, 2009, el tema de la Asamblea Constituyente y en adelante esas elecciones del 2009 no se le dieron bien, tuvo muy malos indicadores, muy malos resultados. Probablemente después de ese momento en que incluso se meditó dejar atrás la figura de la seis, que les recomendaron que no lo hagan por la recordación que tiene, los buenos colores, el número que está registrado en la memoria de muchas personas, lo mantuvieron, pero realmente fue un momento de crisis aquel. Y yo creo que ese momento, que es de hace 12, 13 años atrás, se está reeditando ahora con particular fuerza y ahora sí ya con una referencia a un final, porque realmente pues la figura de Nebot es la que mantiene cohesionado ese partido y Nebot ya está jugando sus últimos cartuchos. De hecho, sus últimas propuestas han sido bastante deficitarias y sin pegue, porque la anterior de la consulta popular fue bateada por la Corte Constitucional. Nebot juró venganza de los jueces que la habían bateado, pero ahí quedó la historia. Y ahora con el tema del federalismo creo que ha generado más resistencias que adhesiones. Aparte que es una idea que yo siento que tampoco la ha estudiado él. Me parece que es una idea que la ha presentado de una forma bastante pobre y más como una especie de autonomismo reencauchado realmente que federalismo en toda la regla, ¿no? Para hablar de federalismo tendría que explicarnos cómo se van a unir estas provincias, quiénes van a componer o cómo se va a componer los legislativos de cada uno de los estados federados, cómo va a operar y qué distinciones van a existir entre el gobierno central y el gobierno federal. Nada de esto se ha discutido realmente en seriedad y se lo ve como un tema de rentas. El tema de rentas está bien, pero ese tema se puede discutir con otros conceptos, con el concepto de autonomía o descentralización. No necesariamente tenemos que llegar a un sistema de gobierno que rompe con una tradición de 190 años, de 18 constituciones, 19 constituciones de la fundación del Estado, 18 de la República, y que realmente uno tiene toda esta tradición y de repente cambiarla porque a este señor se le ocurrió que esto es una buena idea, sin explicarla a fondo, me parece que es hasta irrespetuoso con la gente, porque realmente no le está dando una solución, sino que se está dando él una tabla de salvación para sostenerse en el proceloso mar de la política, pero realmente no está haciendo un proyecto sólido que cambie y beneficie a la gente, cambie las cosas y beneficie a la gente. Eso no existe. Existe un autonomismo reencauchado. Ahora, tomando en cuenta todo eso, Javier, el desgaste de Jaime Nebot, el hecho de que, digamos, está ya como que casi que en el ocaso de su carrera política. Recordarás que alguna vez Santiago Pérez, que hizo una medición con clima social, él nos habló ya de que en el caso de Nebot estábamos entrando a una suerte como de ocaso, ya de retirada de la carrera política de Nebot. Claro que él, fíjense que para lanzar la candidatura a la reelección de Cintia Viteri ha sido de la mano de Nebot. Para hacer lo mismo con Susana González, le ha tocado a Susana González también apelar de la simpatía, el carisma, la fuerza que tiene Nebot, ¿no? Para lanzar las dos candidaturas en Guayas. Pero en el caso del socialcristianismo, están, digamos, atravesando por esa crisis de imagen, de fuerza, etcétera, de Nebot. A la Revolución Ciudadana le toca seguir adelante su marcha sin su principal líder en el país, con procesos de democracia interna bastante cuestionados por la militancia, lo cual ha sido vox pop en redes sociales, con un gobierno y un movimiento, creo, también sumamente debilitado. Vamos a ver una reedición de las elecciones seccionales del 19, Javier, donde los partidos políticos se han convertido en simples vehículos para que, por ejemplo, personajes como Yundas lleguen a una alcaldía, o sea, que los partidos políticos sean nada más que partidos de alquiler, para que personajes así como ahora podría ser Pedro Freile, ¿no? Que no tiene una identidad política muy clara, muy definida, tanto es así que está buscando una alianza con sectores de centroizquierda cuando firmó la Carta de Madrid de Tales. ¿Estamos viendo un escenario similar al del 2019 o no? Yo creo que vamos a vivir un escenario que es recurrente en este país, que es la crisis de la representación. Los partidos políticos son realmente parapetos para que un caudillo haga su voluntad y el resto lo acompañe en ese proceso. Realmente no se ve que la democracia interna
cumple el propósito para el que está diseñada. Eso es básicamente, ya todos estamos de acuerdo desde antes, y el resultado es el que es. Yo siento que eso no cambiará con facilidad. Tenemos que hacer reformas de carácter estructural para que eso ocurra. Yo creo que una de ellas, y le he dicho en algunas oportunidades, es el voto facultativo. Yo no sé por qué le tenemos tanta afición en el Ecuador al voto obligatorio. Creo que tenemos la intuición de que si nos dan la libertad de ir a votar, nadie iría a votar. Y como no queremos que el sistema quede desnudo, preferimos obligar a la gente a que vaya a votar para que el sistema tenga este viso de legitimidad que no se ha ganado de ninguna manera. Porque realmente uno siente que las personas que uno escoge, o que escoge la gente, los ecuatorianos, que escogemos los ecuatorianos, no nos representan. No, cuando llegan a sus curules o a sus puestos de elección popular, pues realmente no están a la altura de lo que la gente esperaría de ellos en términos de la producción que puedan llegar a hacer en el espacio en que estén, o incluso en temas de que no sean corruptos, ¿no? Uno ve que en la administración pública eso es bastante común. Entonces, yo creo que hay un sistema que es perverso, hay un sistema que está diseñado para sostener estructuras de papel que generan una participación de ciertos avivatos, en muchos casos, luego habrá gente también honesta, pero muchos avivatos que hacen maquinarias, crean maquinarias políticas para luego poder repartir prebendas, beneficios, privilegios, dinero, los recursos que da el CNE, etcétera, y luego reproducir el sistema, reproducir esto nuevamente y nuevamente enojarnos porque nuestros representantes no funcionan y seguir en este escenario en que sean asambleístas o sean concejales, sean alcaldes o alcaldesas, hay una decepción generalizada acerca de la forma como se conducen las cosas de espaldas a la ciudadanía. Yo creo que ese sistema perverso debe cambiar, y una de las claves de bóveda para desactivarlo es el voto facultativo, porque siento que además eso va a generar un cambio en la representación. Eventualmente las personas que estén interesadas en política van a entrar en ella, organizar grupos que sean afines a sus postulados, y lo harán de una forma mucho más orgánica, porque serán pequeños grupos con pequeñas propuestas o propuestas más específicas que estos partidos que tratan de atrapar a todo tipo de electorado y que terminan siendo vacíos, terminan haciendo TikToks para llamar a la gente y buscando el lado emocional de la política en vez de apelar al sentido cívico de comunidad, al sentido de creación colectiva, que creo que la política, cuando es hermosa, puede tener ese lado muy desarrollado. Y yo siento que eso no lo tenemos aquí. La política es aquí buscar rapiñar, y eso es realmente asqueroso, pero es el sistema que está diseñado así, y que por los malos controles que tiene, porque eso también hay corrupción de por medio, los malos controles en el sistema electoral son los que favorecen que hayan este tipo de prácticas y las sostienen obligándonos a votar, que es recontra canalla, porque es lo que la gente no quisiera hacer para sostener este absurdo estado de cosas. Si se favorece la opción de la libertad, como la mayoría de los países del mundo lo hacen, a la larga solo 10 países en el mundo tenemos el voto obligatorio, y Ecuador es uno de esos anómalos países. La mayoría de los países en el mundo, en los que hay elecciones, claro, hay países en que ni qué, o sea, China, por citar un ejemplo, pero en el caso de los países que tenemos el sistema democrático, por ende la capacidad de elegir a nuestros representantes, creo que darnos la libertad de elegir a un representante serviría no solo como el respeto a la libertad de las personas, que ya es bastante, sino serviría para tratar de cambiar de raíz el sistema perverso que actualmente tenemos de representación política, que a nadie beneficia, salvo a los avivatos que han hecho de él un negociado. Para finalizar, doctor Flores, ¿cómo mira usted el avance de estas mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, tomando en cuenta que una encuesta de perfiles de opinión tras el paro dice que 8 de cada 10 ecuatorianos no le cree al presidente y que 7 de cada 10 califica de mala o muy mala su gestión durante el paro nacional? Paralelamente, esta semana se van a llevar a cabo diálogos de temas complejos como el control de precios y la focalización del subsidio a los combustibles. Son 90 días que se han puesto de plazo para que esto den resultado. ¿Cómo mira usted el avance? ¿Cree que hay la legitimidad y la credibilidad necesaria como para que esto finalmente dé resultado? O sea, yo creo que el escenario ideal es sentarse a conversar. Siempre va a ser mejor llegar a acuerdos y tener esa capacidad de concordar y ejecutar para que esto se haga realidad como políticas públicas. A la larga, todos estos problemas también de
los paros y las manifestaciones, señaladamente las de octubre y la reciente. Si uno los observa en detalle, se pudieron haber resuelto con buenas políticas públicas. Por ejemplo, el presidente Moreno, el paro de octubre, desde la perspectiva de las políticas públicas, lo que pasó en esa ocasión fue que el presidente diseñó una política muy mal, de espaldas a la gente, sin respetar a la Constitución, sin respetar los estándares internacionales. Cuando le explotó el país, se quiso poner bravo, el país se puso más bravo con este idiota, y luego de 12 días, cuando terminó todo esto, se comprometió a hacer la política diseñada de la forma correcta, escuchando a la gente y tomando en consideración a los distintos sectores, etc. Lo que tuvo que haber hecho al principio fue su compromiso final. Entonces, tenemos gobiernos que actúan de esa forma irresponsable, que creen que se le puede imponer a la gente cualquier cosa desde arriba y que la gente debería simplemente soportar lo que buenamente a sus gobernantes se les ocurra. Y eso es un absurdo. Y ciertamente va a explotar como explotó en octubre y como explotó ahora de manera reciente. Yo creo que en estos dos casos lo que se observa son gobiernos que están de espaldas a su población, que no sintonizan con ella, que no la cuidan, que no la respetan, y que tampoco puedes esperar que infinitamente te tengan paciencia para que tú desarrolles las políticas que desees y lo hagas de espaldas a la población que te eligió. Yo siento que Lasso ni siquiera ha satisfecho a sus seguidores más fervientes. Los propios seguidores, así tanto como la gente que nunca confió en él, también la gente que votó por él, muchos de ellos se sienten decepcionados porque no ha sido tan radical, porque no ha cumplido sus promesas notarizadas, porque no ha estado a la altura de sus propias declaraciones en campaña. Creo que la decepción que ha producido el gobierno en la ciudadanía es generalizada, no solo abarca al arco tradicional que no confiaría en un banquero guayaquileño, que sería básicamente la izquierda, tradicionalmente no lo haría. Uno pensaría que los serranos tampoco, pero está visto que a Lasso lo apoyan muchísimo, lo llevó increíblemente en esta elección que pasó, la mayoría de votantes del Serrano eran costeños, toda la costa votó a favor de un burócrata quiteño, y la mayoría de votantes del Lasso, de un banquero guayaquileño, eran los de la sierra. Era como el mundo al revés. El votante tradicional del banquero guayaquileño debe haber sido de la costa, y el votante tradicional del burócrata quiteño debe haber sido de la sierra. Pero si uno ve el mapa de votación, es completamente lo contrario. Y en todo caso, esa gente que lo pudo haber apoyado y que lo hizo muchas veces pensando no tanto en Lasso, sino en que no llegue el otro, el que sí se votó en la costa, al final del día terminó siendo repudiado también por los de la sierra, y los que lo terminan defendiendo, ya capa y espada, son los quiteños de bien, que es una gente que da mucho miedo. O sea, porque ahí se incuba un fascismo a lo grande, peligroso. Bien. Terrible. Muchísimas gracias, doctor Flores. Siempre un gusto conversar con usted. Que nos toca convivir con ellos. Gracias, Javier. Sí, esa fauna es peligrosa. Uf. Muy amable. Que tenga un lindo día. Muchísimas gracias. Igualmente. Claro. Un abrazo, gracias, Javier. El doctor Javier Flores Aguirre, jurista y analista político que ha estado con nosotros, 8:11, una brevísima pausa. Ya regresamos para conversar sobre la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.